Alexander, ¿me escucha? ¿Me escucha, Alexander? Doctor Luciano. Vamos a ver. Doctor Luciano, yo te di, déjame darte el micrófono, espérate. Parece que ahí le di al micrófono. Le di al micrófono ahí. Ahí sí, porque Sí. es que no me había dado permiso. Alexander, estaba bloqueado. ¿Sí? Doctor Luciano, bienvenido a este ciclo de conferencias del Grupo Filosófico y Cultural La Tertulia. Usted es médico, nutricionista, nutriólogo clínico, ¿verdad? Nutriólogo clínico, correcto. En la Unión Médica. Vamos a disfrutar de esta conferencia. El auditorio es suyo, adelante. Muchísimas gracias por invitarme a pertenecer a este foro con cada uno de ustedes. Me encantó las palabras de Andrés, ¿verdad? Andrés fue que habló al principio. Sí. Gracias, Andrés. Muy buena bienvenida a todos los demás miembros y los que no son principalmente de la tertulia. Esperemos que se motiven y formen parte como nosotros, así como Bruno en su momento me invitó. Hoy vamos a compartir un tema que desde un punto de vista, por lo menos lo hemos escuchado de algún tipo de fuente de información, sea por las redes sociales, a través de médicos particulares, aquellos que han visitado por alguna condición de salud, y se habla de que debemos de cambiar hábitos, que debemos tener buenos hábitos alimentarios. Pero muchas veces no nos enfocamos en realmente a descubrir cuáles son y simplemente nos limitamos quizá a lo más sencillo, que es restringir de cómo comer, ¿verdad? Y esa no es la idea, como vamos a ver más adelante. Entonces, en primer lugar, reiterar nuevamente la invitación a través del doctor Bruno Rosario, que encabeza la tertulia, ¿verdad? Y con él a todos los miembros y a los amigos de la tertulia. El objetivo real que perseguimos en este conversatorio en la noche de hoy es poder lograr sensibilizar sobre los aspectos de una buena nutrición y lograr así que cada uno de ustedes que entiendan, cambiar entonces hábitos no saludables por otros hábitos que sean más saludables. Estaremos por espacio de algunos 30 o 45 minutos para poder dar paso a la sesión de preguntas, ¿verdad? Y que podamos entonces nosotros terminar alrededor de 1 hora y media, si es posible. Entonces, en esta imagen, pero más que la imagen, el mensaje, yo diría que resume todo lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Si al prestarle atención a cada una de las recomendaciones que vamos a hablar más adelante, nos acordamos de esta frase, entonces vamos a poder incorporar en nosotros esos buenos hábitos para realmente cuidar de nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo es el único lugar que nosotros tenemos para vivir. O sea, sin cuerpo realmente lo que es el espíritu y el alma entonces no tiene cómo hacer presencia en esta vida terrenal. Entonces, antes de entrar en las diferentes recomendaciones, nosotros debemos de saber, si vamos a hablar de alimentación, algunos conceptos básicos, o sea, ¿qué es nutrición? A nivel científico, o sea, la define como una ciencia encargada de estudiar los alimentos, los nutrimentos y las diferentes sustancias que contienen cada uno de ellos para poder entonces accionar, interaccionar y crear ese balance que se necesita entre la salud y la enfermedad para poder entonces tener un cuerpo sano. Otros realmente la definen que es aquel proceso que se da en el organismo mediante
la ingestión, la digestión, la absorción y la debida utilización de esos nutrientes que conseguimos de las diferentes fuentes de alimento, y a la vez que termina entonces con la excreción de las sustancias que no sean nutritivas. Pero en sentido resumido, la nutrición no es más que la ciencia que estudia la relación existente entre los alimentos y la salud. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es un alimento? Un alimento, entonces, va a ser toda aquella especie, o sea, es toda especie animal, vegetal o mineral que forma parte de nuestra dieta en el día a día, pero que para considerarse un alimento saludable debe de cumplir con ciertos requisitos, y uno de ellos es que tenga realmente esos nutrientes en cantidades suficientes, de que nosotros podamos acceder a ellos de una manera económica mediante a la parte geográfica y psicológica del cual, al espacio que pertenecemos, también que debe de tener una aceptación por la cultura, ¿verdad? De donde nos estamos desarrollando, donde estamos viviendo, y por eso ustedes ven que muchas personas, siendo dominicano, ya por la cultura a nivel de otros países, sea México, Estados Unidos, España, China, etcétera, terminan entonces con una aceptación de la cultura ya de esos otros países, a pesar de que nacieron con nuestras raíces dominicanas. Y es por la parte de lo mismo que estamos hablando hoy, que es los hábitos. O sea, nosotros somos, los seres humanos somos entes de hábitos. Pero por eso es que tenemos que cuidar, porque inconscientemente, aunque sepamos todos estos términos de cómo es una alimentación saludable, entonces podemos dejarnos llevar sutilmente por el inconsciente, por la parte de hábitos y la procrastinación de poder postergar, ¿no? Mañana yo como tal alimento, o hoy como mejor algo rápido y pido entonces una comida rápida, por poner un ejemplo, que llega, así como su nombre lo dice, llega más rápido, y ahora a través de tantos medios de delivery, como para no dar publicidad en ese sentido, ustedes cada uno lo conocen, que ya no es solamente a través de vehículos, sino de carros o guaguas como se utilizaban anteriormente, sino que hay incluso delivery ahora de comida a través de motores, ¿verdad? Entonces también debe de tener la capacidad de ese alimento de estimular nuestros sentidos. O sea que debe también cumplir con esa parte de requisitos, y que sobre todo, para que no nos afecte a nuestra salud, debe de ser higiénica, ¿verdad? Debe de ser inocua, que no estén contaminadas con virus, bacterias, hongos, etc. Entonces, ¿qué es la dieta? O sea, la dieta proviene de un vocablo latino, o sea, dietae, o sea, de origen griego, que significa régimen de vida o normas que gobiernan. O sea, que puede ser también es catalogarse como un régimen de vida, ¿verdad? Basado a ese vocablo en sentido general. Pero en otro contexto también incluye la noción de falta, o sea, de privarme a mí, o sea, en este sentido de comer, ¿verdad? Ciertas restricciones, que eso más se aplica en la parte hospitalaria, en ciertas enfermedades en específico. Pero en sentido general, a veces este término se sataniza porque aún dentro de un contexto de un ser humano con salud, entonces cree que para poder mantener un peso, controlar el peso, tiene que ser mediante un método de restricción de los alimentos, y no es así. O sea, se van por ese concepto restrictivo, y por eso hay ciertos temores, miedo, pavor al término dieta, y creen que la dieta ya es para comer lechuga, frutas, ¿verdad? Y ciertas carnes en específico, y que hay una privación de los diferentes otros alimentos para entonces poder mantener un estado de salud óptimo. Y realmente no es así, como vamos a poder ver más adelante. O sea que también lo solemos ver en la parte del enfermo, para que se establezca, como decía ahorita, en algunos tipos de enfermedades que deben de restringirse algunos alimentos, pero de manera que sea parcial, otros total, pero de manera temporal,
o definitiva, dependiendo la gravedad que tenga en la parte de salud, ¿verdad? Entonces, la relación que existe entre la salud y la dieta, o sea, es indiscutible que la dieta es el canal principal por lo que el ser humano puede buscar, o sea, o acceder a un estado de salud óptimo. Y por eso debe ser muy importante conocer cuáles son los alimentos que me proporcionan los diferentes nutrientes que yo voy a necesitar para poder tener un cuerpo sano. ¿Qué pasa? Hay algunas terminologías que muchas veces se habla de una dieta sana con otro contexto, o sea, refiriéndose a una parte restrictiva, como decía, o sea, bajas calorías, ingerir entonces menos energía, como verán ahorita, o sea, energía es sinónimo de caloría o caloría es sinónimo de energía. Entonces, a veces se habla de este término de dieta sana para restringir entonces ese bajo aporte calórico energético, y con ello entonces lo que estamos restringiendo es la cantidad de grasa y cantidad de hidratos de carbono, que son lo que verdaderamente los grupos de alimentos que nos dan la mayor cantidad de energía o la fuente energética que necesitamos como organismo. Entonces, eso lo hacen muchas veces buscando ese tipo de dieta sana como método restrictivo para poder lograr una figura esbelta. Si ven aquí a la parte de la izquierda, la del traje de baño completo, o sea, se ve una mujer con una figura adecuada, ¿verdad? Esa probablemente, que lo puse para dar el ejemplo, como que es la que lleva una alimentación balanceada como la que vamos a ver, y aún así mantiene un buen peso y una buena figura, pero sin tener una dieta restrictiva, sino teniendo una dieta realmente balanceada, una alimentación balanceada. Sin embargo, si ven la otra que tiene el traje de baño de 2 piezas, ya ven en la parte del tórax, incluso no se figura bien en la parte del rostro, pero tanto cuello, tórax como el rostro, y ahí debajo, como se le ve en el costado, debajo de la pieza superior de traje de baño, de que hay muy poca reserva grasa y muscular, o sea que está en un proceso de desnutrición por mantener una figura esbelta como fuente de una dieta restrictiva, entonces para poder ella lucir bien. Y en ese sentido se ven algunas pacientes que son anoréxicas o bulímicas, que entonces caen en este proceso de que tienen cierto grado de desnutrición por ese motivo. Y realmente eso no es lo sano, o sea, eso no es lo que se debe de perseguir, a pesar de que usted tenga un enfoque o una meta de usted poder verse bien y sentirse bien, pero al mismo tiempo para lograr eso en óptimas condiciones debe de ser enfocada a tener un estilo de vida saludable. Entonces estos son los diferentes grupos de alimentos que prácticamente todos nosotros los conocemos. O sea, aunque quizás nos consumamos algunos de ellos por alguna razón en particular o quizás algunos mitos que también entonces por lo regular tenemos, y que esperemos que realmente podamos sensibilizar y quitar algunos de ellos de una forma directa o indirectamente en esta intervención. Entonces, los alimentos, esos grupos de alimentos se van a dividir de la manera siguiente. Los alimentos que nos proporcionan energía, como les decía, ¿cuáles son estos? Los hidratos de carbono y los lípidos básicamente. Aunque las proteínas también están ahí y aportan también energía, no ingerimos las proteínas como fuente calórica o energética. Cuando lo hacemos de esa manera, como ustedes han escuchado, una serie de dietas basadas solamente en proteínas, pueden tener sus utilizaciones, pero realmente al tener esa parte restrictiva no es lo que favorece adecuadamente al organismo para mantener un equilibrio y el cuerpo sano. O sea, que no debemos de utilizar las proteínas como fuente energética, sino que las proteínas básicamente, a pesar de que aportan esas 4 kilocalorías por gramo, tienen una función más estructural como veremos. Ahí ven los lípidos para que recuerden esas cifras. O sea, los lípidos no aportan 9 kilocalorías por cada gramo. O sea, los lípidos son las grasas para aquellos que quizás no conocen esa parte del término. Y los hidratos de carbono son los carbohidratos, donde están también la parte de los complejos, como veremos en algunos grupos ahora, y la parte simple. No aportan 4 kilocalorías por gramo, igual que las proteínas. Entonces,
La parte de los alimentos energéticos, ¿dónde lo encontramos? Bueno, si son fuentes de hidratos de carbono, lo vamos a encontrar en las raíces, en los tubérculos, en la leguminosa, que son los diferentes granos, o sea, como la habichuela, el guandul, la haba, etcétera. En los cereales, los azúcares y mieles, entre otros. Y los lípidos, su nombre lo dice, son grasas, o sea, aceites. Lo que debemos de buscar es y conocer cuáles son los más saludables para nosotros ingerir con mayor frecuencia ese tipo de grasas, ¿verdad? Entonces, como mencionaba en en el otro. ¿Qué fue eso? El micrófono se te apagó, parece. Estoy dándole a reiniciar tu audio. Parece que el audio se te fue. Ahí me escucha. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se cayó el audio? Se cayó, parece que tenía un ratito hablando solo, no Durante sé. un minuto más o menos. Recapitula. Sí. Entonces, ¿en qué parte me quedé para poder ahora? Estoy compartiendo Estabas pantalla. hablando de los carbohidratos, de las calorías. Entonces, tú me dices en cuál, ¿en esa o en esa? Ahí en ese, en las legumbres. Ok. Sí. Decía que como parte de los diferentes grupos de alimentos, como hablaba, o sea, el aporte calórico que ya lo establecí, entonces las diferentes fuentes de los hidratos de carbono son los cereales, los granos o las legumbres, ¿verdad? También la parte de los tubérculos, las raíces, los cereales, las mieles o azúcares. Y los lípidos, que son las grasas, que lo que debemos de procurar es obtener las grasas sanas para nosotros poder obtener la energía como parte de la que necesitamos en conjunto con los carbohidratos. Entonces, el otro grupo de los alimentos que conforman son las proteínas y los minerales, que son un grupo plástico estructural que se le llama. Entonces, las fuentes de las proteínas vamos a encontrar en los lácteos, el pescado, los granos o la leguminosa, que tanto aportan hidratos de carbono, como hablé hace unos segundos, como también aportan entonces fuentes proteicas muy saludables. Y también las diferentes carnes. También otros grupos que forman parte estructural del organismo son los minerales, como el calcio y el fósforo, que tiene gran función. También hay otros electrolitos como potasio y sodio, pero que tienen otras funciones más principales que de la parte plástica o estructural. Los otros tienen unas funciones más de regulación hídrica en nuestro organismo. Entonces, los alimentos reguladores son los mismos minerales y las vitaminas también, que ahí entonces nosotros lo vamos a adquirir de las frutas y las verduras. En otro aspecto, también existen leyes de alimentación que nosotros debemos de cumplir para, si no se dan estas leyes, ustedes saben qué es una ley, si no se cumple, no se da entonces la parte del resultado. Entonces, si yo quiero un buen estado de salud, debo de cumplir estas diferentes leyes de alimentación. Entonces, una de ellas es que debe de ser completa, o sea, nosotros poder adquirir todos los nutrimentos necesarios a través de esos alimentos que más nos gustan y alternarlo con algunos que menos nos gustan, pero que también son necesarios por lo que aportan. Entonces, también debe de ser balanceada
debe de ser diversa o variada, ¿verdad? Que no sea monótona, que solamente nada más esté comiendo todos los días un mismo grupo de alimentos, no me va a favorecer para tener un buen estado de salud, aunque ese alimento sea saludable. Por ejemplo, si yo nada más como salmón, no, nada más voy a obtener los nutrientes del salmón, a pesar de que es un alimento muy bueno, pero costoso, pero el hecho de que yo coma al salmón todos los días no quiere dejar dicho que estoy llevando una alimentación con todo este tipo de leyes. O sea, eso hay que tenerlo presente, ¿verdad? Entonces, la alimentación también debe de ser adecuada según el sexo, el estado de salud de la persona, obviamente la edad, la economía, el nivel socioeconómico que tenga la persona, ¿verdad? El nivel de actividad que realmente genera. No es lo mismo una persona que está en una oficina y que simplemente haga 30 minutos de ejercicio para poder mantenerse más o menos en forma, con algo mínimo, a una persona que realmente sea atlética, sea deportista, ¿verdad? Entonces, va a depender también de eso. También, obviamente, del peso que mantenga el ser humano. Entonces, debe de ser, acuérdense que había dicho también anteriormente, inocua, o sea, que debe ser higiénica para que evitar la contaminación y la posterior adquisición de enfermedades. Debe también la alimentación cumplir con estas 7 maravillas del mundo de la nutrición, ¿verdad? Debemos de ingerir diariamente estos 7 tipos de grupos de alimentos, que, como bien dije, los macronutrientes, que son las grasas, proteínas y hidratos de carbono, las vitaminas y los minerales, así como el agua y la fibra. Entonces, la distribución porcentual para tener una dieta equilibrada día a día debe de cumplir en una persona sana, pues que es de la cual estamos hablando, ¿verdad? Es que dentro de las cantidades de calorías, como yo lo voy a poner un ejemplo más adelante, que yo necesite, o sea, yo debo de hacer esa distribución porcentual. Suponiendo, tomando un estándar de que el ser humano necesita 2.000 kilocalorías, entonces debe de tener una proporción porcentual de proteína de alrededor de un 10 a un 20%, de los lípidos de un 25 a un 30% y el resto entonces sea un 50 a un 60% de los hidratos de carbono. Entonces, que eso se traducirá en la parte de los diferentes alimentos según lo que proporciona. Por eso era lo que le mencionaba ahorita de la cantidad que aporta por gramo, cuántas kilocalorías aporta cada alimento en ese sentido, cada grupo de alimentos. Entonces son ejemplos de calorías que proporcionan, o sea, la porción es equivalente de algunos grupos de alimentos. Para citar solamente un ejemplo, ya por razones de tiempo, entonces, que las carnes muy magras son aquellas que por cada onza aportan 35 kilocalorías. Más sin embargo, ustedes ven que las carnes altas en grasa, entonces serían 100 kilocalorías. O sea, no es lo mismo yo comer pechuga de pollo a que entonces yo coma quizás una carne de cerdo, o sea, con todo y la grasa que contiene, por ejemplo. Entonces, hay una diferencia alrededor de 65 kilocalorías ahí por una onza en ese sentido. Asimismo, verán las opciones equivalentes, como por ejemplo una opción de un lácteo, es alrededor de 80 kilocalorías por cada porción. Los granos, ¿verdad? De la habichuela y lo demás, entonces sería alrededor de 100 kilocalorías, pero esto a diferencia de la parte de las carnes muy alta en grasa, que como ven la proporción de que tienen por porción la misma cantidad de kilocalorías, no me va a hacer daño los granos, o sea, la leguminosa, en comparación con esa carne alta en grasa. Entonces, las bebidas alcohólicas, por ejemplo, que una porción tiene alrededor de 140 kilocalorías, o sea, aportan calorías huecas. Se llaman así calorías huecas porque son esas calorías no me aportan nada nutricionalmente. Entonces, aunque yo coma saludable, todo lo que coma, si estoy bajo el efecto del alcohol diario, entonces se me va a almacenar esos alimentos, aunque sean saludables que yo esté ingiriendo, porque el organismo va a asimilar las calorías del alcohol como para mantenerte en vigilia en ese momento, y va, como está circulante, como no se absorbe, no se procesa, entonces desde el punto de vista nutricional, entonces los reconoce como que hay muchas calorías circulantes y los alimentos que usted le da, a pesar de que le da hambre y por eso usted come en demasía muchas veces cuando
cuando está bajo el efecto del alcohol, que le da más hambre, entonces esos alimentos se acumulan en el organismo. La fruta, entonces cada porción equivale a unos 60 kilocalorías y las grasas 25 kilocalorías por porción. Entonces miren el ejemplo que le decía, basado en una dieta estándar de 2000 kilocalorías de una persona sana, por ejemplo, esto puede variar, que puede tener menos o más, dependiendo el peso del paciente, pero ya yo teniendo esa totalidad de lo que necesita la persona, entonces se hace una distribución según las porciones de los diferentes grupos de alimentos para que pueda consumir de todo. Ustedes ven que de todas las que menos se aporta es de los azúcares, que debe tener no más de una porción que equivale a 10 kilocalorías de la parte por gramo en este sentido del grupo de los hidratos de carbono. Y ven la distribución porcentual ahí, los gramos entonces en la columna de total y en porcentaje ven que cumple con la distribución que le había establecido, de un 55% de los hidratos de carbono, un 20% de las proteínas y un 25% de los lípidos. Entonces ya eso se traduce, teniendo ya ese porcentaje y los gramos específicos, entonces lo distribuyo en porciones según el desayuno, la merienda de la mañana, cena, merienda vespertina, o una colación también nocturna, dependiendo las opciones del paciente. Entonces, la conducta alimentaria, ¿es amiga o enemiga? Bueno, es amiga cuando yo tengo todos los procesos que me abren a mejores experiencias, o sea, que yo esté presto también, así como cuando quizá yo no me como un alimento aquí en República Dominicana, pero voy por primera vez a México y yo quiero comer el plato, aunque sea picante, quiero comer ese plato, porque es el plato idóneo de ese restaurante que fui o es el plato cultural de ese país. Entonces, ahí sí yo puedo hacerme el esfuerzo y comérmelo. Pero entonces cuando es en mi país, sabiendo cuáles alimentos son saludables, entonces yo debo de abrazar realmente una conducta amiga para poder obtener los diferentes alimentos. ¿Y cómo yo lo hago? O sea, claro, hay un proceso de que si tengo hambre, tengo que saciar esa necesidad. Entonces, también vamos a saciar esa necesidad, pero con los diferentes grupos de alimentos que me proporcionarán mejor estado de salud. Pero también, si tengo algunos antojos, los famosos gusticos, bueno, tampoco no hay problema. Debo de estar abierto a esas nuevas relaciones, ¿verdad? De alimentos, pero que debo de hacerlo en equilibrio. O sea, no puede ser que lo haga todos los días, ¿verdad? Que yo acostumbro, me gusta quizá algún tipo de la comida rápida o chatarra. Bueno, que no sea en abundancia ni que sea todos los días. Yo podría comerme un tipo de comida de eso si llevo un estilo de vida saludable, comiendo adecuadamente en la gran mayoría de días de la semana y quizás yo lo haga una vez o cada 15 días con una proporción de equilibrio, ¿verdad? Entonces, también la conducta alimentaria entonces enemiga sería cuando yo limito, o sea, rompo todo el equilibrio básico para entonces limitar a mi cuerpo de que no adquiera los nutrientes necesarios. Como hablábamos ahorita de la famosa, el término de dieta sana, de que lo utilizan para un proceso de restricción y no debe de ser. O sea que también debo de tener en cuenta que esto afecta nuestros sentimientos, ya que todo problema alimenticio tiene un factor de una forma u otra asociado emocionalmente. O sea que es importante tener eso en cuenta. Entonces, la gran mayoría de veces cuando se habla de controlar el peso, entonces yo busco como persona modificar el peso, pero en lugar de buscar las causas emocionales, ¿verdad? Y físicas o familiares que me desequilibraron para yo poder lograr tener ese peso. O sea, yo llegué a sobrepeso o obesidad, no debo de enfocarme solamente en yo buscar estrategia o el mecanismo pertinente para yo bajar de peso, sino que debe de ser una forma integral. O sea, yo debo de ir más allá, al fondo. ¿Cuál fue la razón, el por qué yo llegué a aumentar de peso y llegar a ese sobrepeso o a la obesidad propiamente dicha? Porque de nada sirve que yo
baje de peso, sea de una manera natural, sin proceso quirúrgico, por ejemplo, o que sea por una cirugía bariátrica, aunque yo baje de peso por quizás someterme a unos tipos de esos planes de nutrición o de cirugías específicas para ese tipo de enfermedades que es la obesidad, si yo no busco la raíz para poder modificar esos hábitos, voy a aumentar nuevamente de peso. Y por eso ustedes han visto que personalidades, aunque hayan bajado de peso de esos 2 métodos que mencioné, pueden volver a adquirir el mismo peso o muchas veces incluso hasta el doble del peso que había perdido. Entonces, cuando formamos nuestros hábitos, eso es de edad temprana, desde niño. Muchos hablan que quizás desde el vientre de la madre, según lo que la madre va comiendo, etcétera. Pero también en el proceso de que vamos conociendo los alimentos, va a depender mucho de nuestras madres, de cómo entonces empiezan a darnos los diferentes grupos de alimentos para probar, o sea, de poder ir educando nuestro paladar. Por eso hay personas que ya en la adultez, como nunca probaron un alimento, aunque sea tradicional, porque quizás no se le dieron desde temprana edad, se le hace muy difícil comer algunos grupos de alimentos. Entonces, debemos de hacer desde temprana edad dietas variadas o equilibradas, ¿verdad? Para que evitar el rechazo posterior a todo este proceso de los alimentos. Pero también debemos de tener siempre presente que aunque hagamos ese equilibrio y de la parte de los alimentos que más me gustan con los que menos me gustan, debo de también hacer hincapié en que todos los alimentos son necesarios y por eso debo de hacer parte de ese equilibrio. Entonces, ¿cómo formamos nuestros hábitos alimentarios? O sea, también basado en las actitudes de nuestros padres frente a nosotros, dependiendo qué tanto nos apoyen cuando estamos pequeños, si comemos o no algún tipo de alimento, como le dije, si no nos lo dan a probar para saber los gustos, las texturas, etcétera. Los medios digitales ahora, incluyendo también obviamente los diferentes medios de comunicación tradicionales o los libros, imágenes, todo eso influye en que nosotros podamos formar nuestros hábitos. Lo que vemos en un amigo, amigas o hermanos y en los diferentes educadores. Si vemos a un profesor nuestro, un niño o un profesor comiendo siempre frecuentemente algún tipo de alimento, entonces, y no hay una educación en su casa, entonces la va a recibir de esa manera y eso es lo que va a terminar comiendo más frecuentemente. ¿Cómo influyen nuestros hábitos realmente en nuestra vida? Bueno, de una manera adecuada va a influir de que si tengo una alimentación saludable, con una práctica regular de ejercicio, una actividad física, entonces voy a mejorar mi salud, tanto física como mental, ¿verdad? Entonces, es indispensable, así como está ese hombrecito ahí trotando, o sea, de que nosotros podamos incluir la actividad física también para tener un adecuado desarrollo, tanto físico como mental, y no solamente involucrar la parte física. Dijo Francisco VI que comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. O sea, que nosotros podemos jugar, nosotros podemos hacer nuestra propia receta combinando los alimentos y nosotros incluso hasta patentizar, si nos gusta, una receta adicional, inventar, jugar con los alimentos saludables para entonces darle a través del sentido mayor al cuerpo, mayor asimilación y de que realmente funcione cada una de las partes que necesitamos fortalecer. Los malos hábitos alimentarios, o sea, son la razón principal de poder llegar a alteraciones metabólicas que pueden conllevar a diferentes enfermedades crónicas degenerativas, como son la diabetes, la hipertensión y también el sobrepeso y la obesidad, pero muchas veces nada más se enfocan en estas dos últimas y no es así. Por eso conllevan a muchas enfermedades que podemos evitar o postergar, aunque tengamos quizá predisposición genética a algunas de ellas, si nosotros llevamos una alimentación adecuada. 4 principales malos hábitos que todos conocemos.
Por ejemplo, ustedes han escuchado de que muchas personas dicen que para poder controlar un peso, yo dejo de desayunar y con eso ya yo bajo tantas libras. Aunque no es bajar las libras, acuérdense lo que dije, es un proceso de equilibrio. Entonces, al revés, el desayuno es la principal comida del ser humano para poder mantener una energía adecuada del organismo. Entonces, muchas veces cometemos esos errores, o sea, porque adoptamos ese hábito por lo que escuchamos, por lo que nos recomienda alguna amiga o algún vecino, etcétera. El no cenar, que muchas veces la combinan incluso ambas. O no desayunan o no cenan, o ninguna de las dos, y solamente tienen una comida al día. O sea, después de 8 horas, 6 horas, 7 horas, 5 horas, dependiendo de lo que usted duerma, el organismo, aunque consuma menos energía que el día, pero sigue consumiendo porque usted sigue vivo. Usted lo que está durmiendo, pero hay cierto consumo y hay una serie de procesos metabólicos que se van dando de reestructuración en el organismo que necesitan energía. Entonces, después usted someterlo a un ayuno de tanto tiempo y por demás, entonces, no desayunar y salir a trabajar, a concentrarse en sus diferentes actividades que pueda realizar, entonces es un mal hábito. Hacer una comida al día, como ya dije, cuando se privan de las dos, de desayuno y de la cena, y que realmente copien recomendaciones o dietas de otras personas. Entonces, otros hábitos que podemos catalogar también como no saludables o malos es que se coma demasiado deprisa. Yo le agregaría ahí también comer y beber al mismo tiempo. Lo recomendable es que usted se tome el tiempo para usted comer y que usted pueda ingerir suficiente agua, pero 1 hora antes o 1 hora después de los alimentos y proporcionar a que las mismas enzimas, que sea la parte natural, desde que se activan por los sentidos, por usted ver, por oler, por ver los alimentos, entonces que el organismo haga su función completa. Llevar la famosa dieta estándar, de que es una dieta monótona, que solamente comer todos los días los mismo grupo de alimentos o la misma combinación, entonces no sería lo recomendable. Lo importante es variar los alimentos de los diferentes grupos de alimentos para entonces poder obtener los nutrientes necesarios de cada uno de ellos. La bebida alcohólica, como ya lo hablé, no es sano de que usted consuma diario o con mucha frecuencia durante la semana las bebidas alcohólicas. O sea, no está mal un trago de whisky, un trago de cerveza, un trago de vino, etcétera, o compartir social de cada cierto tiempo a que usted tenga un hábito entonces de ingerir con mucha frecuencia las bebidas alcohólicas. Eso también le va a afectar su estado de salud desde el punto de vista nutricional. Entonces, los productos dietéticos también, aunque si bien hay muchos productos muy buenos, usted debe de saber cuáles fuentes serían, pero debe de ser combinado con la parte de la dieta equilibrada en ese sentido. Entonces, deben de ser lo más adecuado posible, no que usted simplemente dependa de ellos y sustituya todos los otros grupos de alimentos por algunos tipos de productos dietéticos. Entonces, debemos realmente evitar una serie de hábitos como es las bebidas azucaradas. Yo puedo dejar de ingerir ese tipo de bebida y sustituirla por otras mejores. Por ejemplo, pueden ser unos zumos o agua. Algunos dejar de comer con frecuencia los snacks o papas fritas, por ejemplo, y mejor sustituirlo por frutos secos, de que en vez de yo ingerir perritos, o sea, la comida rápida en sentido general, con tanta frecuencia, entonces mejor yo ingerir, hacerlo casero, o sea, si me gusta la papa frita, bueno, ahora hay una máquina incluso que no es para dar promoción, pero que lo hace de un punto de vista al vapor, o sea que, y entonces es como si fuera de la parte frita, o sea, pero con la misma papa en sí, no adicionándole grasa, por ejemplo. Y asimismo, en sentido general, las bollerías industrializadas, de que mejor si a usted le gusta algún tipo de pudín, algún tipo de quesillo o algo, en vez de usted comprarlo en otros establecimientos que usted no sabe la cantidad de azúcar que realmente utilizaron, entonces usted poder hacerlo en casa y de vez en cuando, porque ya eso usted tiene el control de lo que
pudo entonces administrarle a la preparación de ese tipo de plato. Entonces, los buenos hábitos alimentarios, indiscutiblemente, es que hay que mantenerse activo. Y pongo esa imagen no es para mantenerse activo solamente de la educación, de la actividad física, sino en sentido general. O sea, mantenerse activo para usted poder alimentarse adecuadamente, poder tener una vigilia o sea, adecuada mental, de poder tener una alimentación espiritual, alimentación del alma. Aquí se ha hablado mucho anteriormente de los diferentes amigos que han pasado por acá compartiendo con nosotros, tanto ámbitos de lectura, tanto de la parte de otros aspectos de salud, que han sido temas sin desperdicio, que todo eso conforma en el ente del ser humano. Como verán al final, como voy a resumir, en ese aspecto de las 3 áreas que realmente componen al ser humano. Entonces, una adecuada alimentación con la práctica regular de ejercicio, como le mencionaba ahorita, nos va a proporcionar que aumenten las defensas de nuestro organismo ante futuras enfermedades en su momento. Entonces, nos protege de algunos tipos de cánceres, nos previene también de pérdida ósea, o sea, de la masa ósea, la osteoporosis, también contribuye a que nosotros podamos evitar una serie de enfermedades cardíacas, o indiscutiblemente nos va a mejorar el aspecto físico. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes que aunque vayan por perder peso, no vayan enfocadas por el perder peso, sino que vayan enfocados en tener un estilo de vida saludable y que aunque no quieran, van a tener un aspecto físico adecuado, o sea, se van a ver bien, aunque no quieran. Entonces, la parte de también que va a mejorar el rendimiento intelectual. Entonces, también debemos de tener una adecuada proporción de la ingesta de agua, alrededor de 1.5 a 2 litros de agua diario, y obviamente un poco más en el sentido de con esta temporada así que hay mucha calor y todo lo demás para evitar deshidratación. Controlar las porciones. Se ha demostrado realmente que con solamente reducir las porciones puede mantenerse un peso adecuado, bajar gran parte del peso, pero que no es que dejemos de comer, sino es que de los diferentes grupos de hidratos de carbono, como ustedes verán un plato que les voy a enseñar de un día y ya al final, entonces nosotros debemos de escoger de las diferentes fuentes de los hidratos de carbono, entonces la proporción que yo podría entonces ingerir basado alrededor de ese 55% promedio de las calorías que yo necesito ingerir. O sea que es la combinación, tener realmente siempre más fibra, y obviamente cuando se habla de fibra es aporte de energía, de hidratos de carbono, y que también al igual que las frutas y las verduras que me van a proporcionar también las vitaminas, minerales, como le hablaba ahorita, pero también aporta gran cantidad de fibra. Entonces, reducir las grasas saturadas, o sea, mejor elegir las insaturadas, la cantidad de grasa que necesite, que sea de grasa saludable, que lo vamos a adquirir a través de las carnes magras, o sea, las carnes muy bajas en grasa, y que nosotros entonces poder optar por alguna mantequilla, por ejemplo, como fuente de grasas de vegetales, en vez de una mantequilla como fuente de aceite de manteca, por ejemplo, de origen de manteca. A través de los frutos secos, los pescados y los aguacates sería lo más ideal, o sea, para evitar la menor ingesta de esos otros tipos de aceite, a pesar de que también sean de fuente vegetal. O sea, mientras más condensado como la parte de frutos secos, el aguacate y el pescado, sería mucho mejor. Entonces, y retomar la comida casera, o sea, porque a la medida de que nosotros, así la pandemia sirvió mucho para eso, para que entonces pudieran, muchas personas vi según en las redes hacían hasta TikTok, porque como no tenían mucho tiempo para hacer, recataron ese hábito de quizás hacer algunos platos que le gustan o improvisar otros también con lo que tenían entonces en la despensa. Entonces eso es importante retomarlo y también comer en familia para poder entonces tener esa parte equilibrada también emocional y de compartir.
Ya hablé ahorita de que no es malo, o sea, no es un pecado darse unos gusticos de vez en cuando, siempre y cuando usted lo haga con prudencia y que usted tiene todo un control de sí mismo y llevando una vida equilibrada, ¿verdad? Desde el punto de vista en conglomerado general. Entonces, realmente ya hablamos de eso, de que esas famosas dietas milagro o dietas restrictivas, que hay que tener siempre precaución con eso y asesorarse con un profesional que realmente pueda darle las mejores opciones a que usted pueda llevar una vida saludable con su alimentación. Debemos de tener el equilibrio alimentario, que ya son más o menos es otro ejemplo de recomendación traducida a la división que le hice ahorita porcentual y después por grupo de alimentos en porciones, de que por ejemplo de los grupos de harinas, donde buscamos que sean mejor complejas o tubérculos, también como fuente de eso, o sea, donde están el pan, el arroz, las legumbres, los cereales, los víveres, las pastas, etcétera. Lo ideal es que nosotros optemos por de 4 a 6 porciones diarias de ese grupo de alimentos. Entonces, acuérdense que ese grupo de los hidratos de carbono o carbohidratos que nos proporcionan la principal fuente de energía. Entonces, las verduras de 2 a 4, igual que las frutas, que sean de 2 a 3 porciones por día. Los lácteos de 2 a 3 para aquellos que realmente les gustan los lácteos y que sean también variados, o sea, y la parte derivada como yogur, etcétera, que no necesariamente tiene que ser leche directamente, y las carnes que sean de 2 a 5 porciones de carne o su equivalente. Entonces, para ir concluyendo ya, como conclusión inicial, recordar que la alimentación se refiere a que es un proceso consciente. O sea, yo decido qué consumir. O sea, un proceso consciente del consumo de alimentos que luego me va a proveer los diferentes nutrientes a mi organismo, ¿verdad? Y por eso yo debo de cuidar, tomar la decisión, como es consciente, de cuáles alimentos yo voy a ingerir. O sea, por eso ese gran filósofo dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento en aquel tiempo. Entonces, la nutrición ya viene siendo, es un proceso inconsciente, porque luego de que yo ingiero los alimentos, el organismo se va a encargar de poder entonces sacar los diferentes nutrimentos, ustedes recordarán que dije al inicio, para poder ser procesado y utilizarlo metabólicamente hablando para las diferentes funciones de reparación y todo el sentido de aumentar nuestra defensa y mantenerme mi organismo estable. Entonces, una alimentación balanceada es lo ideal, o sea, que sea una alimentación completa y saludable y que realmente nos proporcione cada uno de los alimentos por grupo de alimentos, valga la redundancia, y que nosotros debemos de ingerirlo en proporciones de acuerdo al peso, al talla, a la edad, etcétera, como hablaba. Entonces, también en este tiempo quise mencionarle esto, aunque solamente voy a hablar del primer consejo. La FAO, en medio de este proceso que hemos estado viviendo, de la pandemia por el COVID-19, sacó ese documento de que nos recomienda 7 consejos de la alimentación para enfrentar la pandemia por el coronavirus. Y el primero que se enfoca es que nos debemos, en sentido general, llamar a la población para que aumentar el sistema inmunológico, ¿verdad? Con una alimentación sana y consciente. Entonces, ¿qué establece en ese primer consejo? De que fortalecer el sistema inmunológico a través de esos diferentes grupos de alimentos. O sea, que debemos de consumir suficientes frutas, verduras, ¿verdad? De que por lo menos 5 porciones al día, ¿verdad? Para nosotros poder adquirir la cantidad de vitamina A, C, los diferentes antioxidantes, etcétera, que nos van a poder ayudar a combatir diferentes infecciones, incluyendo esta misma del COVID-19. No es lo mismo una persona que adquiere el virus, lleva una vida desenfrenada, no saludable, ¿verdad? No tiene esa reserva de defensa, el virus probablemente le va a atacar mucho más fuerte que aquel que tiene esas reservas
y que se sigue alimentando adecuadamente y le proporciona a su cuerpo los diferentes nutrientes que pueden ayudarlo entonces para combatir cualquier virus o bacteria. Entonces, ya como conclusiones finales, le dejo en resumen 10 hábitos para una alimentación saludable, una vida sana y activa. Y el primero es que usted decida ser feliz. O sea, la felicidad es una decisión y a la medida que usted entonces decida ser feliz, usted va realmente a desprender un sinnúmero de sustancias que puede hacerlo sentir bien corporal y va a poder pensar mejor, asimilar mejor y tomar buenas decisiones. Entonces, también desayunar y cenar. Obviamente, acuérdense que son mínimo las 3 comidas principales al día, pero lo ideal es que usted le agrega 1 o 2 meriendas, o sea que serían 5 comidas al día, pero me refiero como hábito en resumen de que no deje de desayunar ni deje de cenar, como hablamos de que muchos han adoptado esos malos hábitos. O sea, se debe de desayunar, merendar, comer, merendar y cenar, mínimo, en ese aspecto. Por lo regular, si usted hace una buena distribución por la situación que quizá por la parte laboral, que usted tenga 3 comidas principales que le aporten la cantidad de nutrientes que realmente y energía que usted necesita diariamente. Entonces, el tercer hábito es dormir bien. Y ya de eso se ha hablado aquí en los diferentes compañeros que me han precedido en otros días, como tanto el doctor Daniel Rivera, el doctor José Joaquín Puello. Se ha hablado bastante bien en todo este proceso del descanso también. El descanso es la parte de reparador, donde el organismo realmente repara todas las situaciones que han podido ocurrir durante el día, que nosotros nos vemos internamente y que solamente se refleja en sentirnos mal, en un malestar general o cualquier sintomatología que pueda dar a cada ser humano. Entonces, el autocontrol, o sea, yo quiero una dona o una manzana, o sea, ¿cuál es? O sea, pero una parte de mí me dice que la dona, ¿verdad? Y dice que quiere azúcar, pero yo en la manzana también tengo azúcar. O sea, porque tengo que comérmela así de esa manera procesada y con la harina, obviamente, que tiene. Entonces, no es que yo no coma dona. Un día puedo comer una dona, pero me la voy a comer entera. Probablemente para darme gustico yo puedo comerme un pedacito de la dona, pero no debe de ser lo habitual diario. Entonces, la idea es tener el autocontrol y usted coger la manzana. Por poner un ejemplo, puede ser cualquier otra fruta o nueces, ¿verdad? Almendra, etcétera. Entonces, comer bien, eso es indiscutible. Quinto hábito, comer bien. Pero mire, un plato que sea colorido. El plato dominicano, o sea, la bandera dominicana es el más completo, a pesar de que ahí falta la habichuela. Pero, ¿qué pasa? Queremos comerlo en demasía. Entonces, ¿por qué comer tanto arroz? Y el plato dominicano, la bandera dominicana, es el más completo como arte culinaria en sentido general con la gran mayoría de países, es el que es más completo, de que proporciona un equilibrio, pero sí realmente lo hacemos con una distribución adecuada en el plato ya reflejado. No comerme un plato completo de arroz más la cantidad de habichuela, mínimo quizás si como ensalada, sería la condición mínima cuando debe tener el mayor aporte de verduras o vegetales y entonces una proporción razonable de arroz, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, y obviamente complementar con la fuente cárnica, ahí lo que tiene es camarones, según veo en específico, y algunos otros mariscos. Entonces, sexto hábito, realizar actividad física todos los días. Ya de eso hemos hablado mucho y ustedes saben más que yo al respecto. Beber agua suficiente. El séptimo hábito, ya le dije la recomendación como que debe de beberse, no comer y beber al mismo tiempo, sino beber entre comidas, por lo menos media hora, 1 hora antes o después de cada comida y beber suficiente agua, ¿verdad? Entonces, una actitud positiva siempre, siempre. Entonces, merendar y sobre todo dar el ejemplo para aquellos que tenemos familia. O sea, si no damos el ejemplo, no podemos pretender que nuestros hijos entonces tengan una vida adecuada desde el punto de vista de lo que estamos hablando hoy y puedan entonces ser entes de reproducir, o sea, de que nosotros podamos dejar un legado ante ellos, de poder enseñarles cuál es el plato entonces deben ser en la casa, porque no podemos exigirles que coman otro tipo de alimentos cuando ellos no ven que estamos comiendo entonces lo no más recomendable, ¿verdad? Entonces, ese es un plato, una foto de un plato de un día,
donde tenemos las 3 comidas principales y en este caso 2 meriendas. Un plato colorido, no hay que pasar hambre, no hay que tener restricciones, sino es solamente saber combinar los diferentes grupos de alimentos para tener una vida, una alimentación balanceada o adecuada. Entonces, para poder llegar a tener un estilo de vida integral, que lo componen las 3 partes del ser humano, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. O sea que nosotros debemos de alimentar cada uno de esos, de esas áreas. Solamente en la gran mayoría de casos nos limitamos a alimentar el cuerpo y nos olvidamos realmente de alimentar el alma o de alimentar el espíritu. Y no estoy hablando de religión, respeto mucho eso, la consideración de cada quien, sino estoy hablando de espiritualidad. No importa el ser que usted crea, de dónde usted vino, pero algo usted tiene, algo superior y que por lo menos estoy totalmente convencido en mi caso de que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Entonces, es indispensable nosotros también alimentar esa parte del espíritu y poder formar parte de un club de Nutri-Resultados porque entendemos que llevamos una vida en equilibrio de las 3 áreas de nuestro cuerpo. Muchas gracias. Muy bien. Estoy presto a las... Sí. Hay muchas preguntas aquí en el panel. En lo que le abro el micrófono al primer tertuliano que va a preguntar, yo voy a tirar la primera. El primer tertuliano es Manasés, que va a intervenir ahora. Alexander, con relación a las personas que no comen carne, los que llamamos vegetarianos, ¿qué tú opinas de esa decisión? Porque algunos de ellos, incluso algunos médicos que trabajan con medicina natural y los vegetarianos, hablan de que la carne tiene sustancias tóxicas. ¿Qué tú opinas de eso? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Cuál es tu postura como nutriólogo clínico? Pero indiscutiblemente que las carnes tienen sustancias tóxicas. De hecho, están relacionadas con un sinnúmero de cánceres. Obviamente sería otro tema en particular porque es algo vasto. César Fernández está por ahí, me imagino que debe estar por ahí, sabe más que yo al respecto. Pero acuérdense de lo que hablamos. O sea, usted puede decidir, es una decisión, usted decide cómo alimentarse. Si tú eres vegetariano o vamos a decir vegano, que es más fuerte que totalmente vegetariano, porque hay unas diferentes formas, porque algunos son ovo vegetarianos, o sea que consumen solamente huevo, todo lo que la parte de huevo, pero no comen la carne del pollo, ni comen ningún otro tipo de carne, y entonces, y los vegetales, ¿ya? Otros consumen lácteos, y entonces pero no comen la carne de vaca o ningún otro tipo de carne, ¿verdad? Entonces, a veces lo combinan, son ovo lacto vegetarianos o son lacto vegetarianos, solamente ingieren lácteos y vegetales. Entonces, en ese aspecto ya el mayor es el vegano, que imagino que han escuchado ese término, o sea, ahí no comen nada que sea fuente o que tenga, que sea una proporción que haya sido preparado con alguna fuente de origen animal, ¿ya? Ahora bien, lo que debe de procurar, si usted toma esa decisión ya, sea porque usted tiene conocimiento de que hay familiares que han sufrido de ciertos cánceres y que han sido originarios probablemente de algún tipo de alimento y principalmente esta parte cárnica, y usted quiere entonces cuidarse, usted prefiere llevarlo de esa manera sin comer ningún tipo de carne. Ahora, las diferentes fuentes nutritivas que proporciona entonces la carne, usted debe entonces, como por ejemplo, parte de las vitaminas B, usted debe de consumirlo entonces de una manera alterna. Entonces, eso es lo único que hay que tener pendiente, pero no es algo como un proceso obligatorio, o sea, de que usted tenga que comer todos los tipos de los grupos de alimentos de una manera como estricta, ¿verdad? Siempre y cuando usted pueda sustituirlo por otro, en este caso de origen vegetal, que pueda proporcionarle las cantidades suficientes, que dicho sea de paso son muy difíciles, que
por eso tenemos que llevar a un punto hasta de suplementar con algún tipo de micronutriente esos tipos de pacientes para evitar entonces enfermedades posteriores fruto de esa deficiencia de nutrientes que no están adquiriendo, porque lo adquieren de fuente animal, o sea, de origen animal. Pero no puedo establecer una postura específica, o sea, porque no es mi condición, sino es que la postura mía es que debe de ser basado a tu decisión. Y si tú vas a donde mí como paciente, como he tenido un sinnúmero de pacientes, o sea, es basado en lo que tú quieres. Ahora, negociamos algunas cosas porque quizá tiene el desconocimiento, pero si tú lo que quieres llevar una dieta basado a la parte vegetal, entonces armamos eso de una manera lo más idónea y que te afecte lo menos posible. El doctor Manasés Peña. Sí, saludo, buenas noches. Excelente, doctor, mis felicitaciones, muy completa tu disertación. Gracias, hermano, un abrazo. La sociedad moderna dice que hay que producir más porque somos 7.500 millones a menos costo y rápido para poder alimentar al mundo. Nos han bombardeado con alimentos transgénicos, que al principio eran oleaginosas solamente, pero que ya tenemos carnes, frutas, verduras, legumbres. ¿Qué propiedades alimenticias tienen estos alimentos transgénicos y son seguros que nosotros nos alimentemos a base de transgénicos? Bueno, de la seguridad es un tema muy complejo. O sea, eso es para poder dar otra charla y desmenuzar eso bastante. Pero en términos generales, ha sido un tema muy contradictorio, como tú bien lo sabes, y que de una forma u otra, nosotros todos hemos ingerido o estamos ingiriendo algún tipo de esos alimentos. Es muy difícil como detectarlo a pesar de que uno vea la tabla nutricional, porque si bien es cierto que dependiendo de la forma como entonces sean cultivados, sí pueden proporcionar igual o quizás hasta un poquito más de nutrientes. También menos cierto es que nosotros no tenemos el control de certificar el 100% de que tengan esas, con seguridad, eso que establecen la tabla nutricional, cuando quizá vamos al supermercado y lo revisamos. Aquellos que suelen poner, o sea, de que son de origen de esa manera, o sea, basado en esa parte de cultivo. Ustedes saben la condición en los diferentes países, lo que se mueve a nivel político social, o sea, con la parte empresarial. Entonces, es un tema que es muy espinoso, o sea, en sentido general, porque son cosas que se ocultan. O sea, no podemos tener esa certeza de que verdaderamente no lo estamos ingiriendo. Ahora bien, indiscutiblemente debemos de aceptar de que a la medida que siga aumentando la población, porque la longevidad ha sido cada vez mayor, los diferentes gobiernos deben de garantizar esa parte básica porque es constitucional de cada país. O sea, eso incluso los derechos humanos lo establecen, de que tenemos nosotros el derecho a la alimentación. Entonces, deben de buscarse mecanismos. Ahora, es la fuente, como decía, porque hay compañías que establecen de que producen una serie de alimentos, suplementos, etcétera, de origen de fuentes que están debidamente certificadas, que realmente no usan un sinnúmero de químicos, o sea, insecticidas, pesticidas, sino que utilizan la cadena normal alimentaria para proteger ese tipo de alimentos, que otros seres vivos entonces puedan entonces defender quizá ese cultivo. O sea que es un tema muy amplio. Yo te entiendo, probablemente quizá por eso hice la pregunta, porque es muy, muy controversial. O sea, esa parte de la alimentación transgénica. Y Vivian Elena Tejada, tiene la palabra. Sí, buenas noches. Yo quisiera saber su opinión acerca del ayuno. O sea, ese ayuno que uno hace como programado, como para desintoxicar el cuerpo, tomando algún jugo, una sopa.
Y también, ¿qué usted recomendaría para las personas que tenemos algún inconveniente con los pescados? ¿Qué otra fuente que sea similar usted recomendaría? Gracias. Bien, gracias, Vivian. Eh, eh, yo decía en medio de en el proceso de la charla de que realmente el ayuno, el no desayunar, el no cenar, en sentido general, evitar esas comidas principales del día y principalmente, valga la redundancia, el desayuno, que es la primera la primera fuente energética que nosotros vamos a tener, a pesar de que nos levantemos y a muchos hacen ejercicio así en ayuno y todo lo demás, realmente nosotros lo que estamos es consumiendo esas calorías que quedan todavía almacenadas. Pero nosotros hemos sometido al organismo a un ayuno de 5 horas, bueno, siempre va a ser más, porque usted no se acuesta acabando de comer, es muy raro el tipo de persona que haga eso. Pues lo recomendable es que usted no ingiera alimentos por lo menos 1 hora antes de dormir, ya no ingiera más alimentos después de esa última cena o merienda, usted dure por lo menos 1 hora para poder usted acostarse. Entonces, pero me imagino que usted se refiere es a esas recomendaciones que dan del ayuno prolongado o el ayuno intermitente, que está muy de moda en algunos tiempos, ¿verdad? Entonces, realmente yo no lo recomiendo por lo que acabo de decir anteriormente. No es saludable. La parte de desintoxicación usted lo puede dar normalmente, usted ingiriendo algunos tipos de alimentos o bebidas que tenga, sea el té verde o el jugo verde, pero no tiene que dejar de comer por eso, en ese aspecto. Aunque cada caso son individuales y hay algunas ocasiones de que por asunto de salud o algún estudio, usted tenga un ayuno y que debe de medicarse, por ejemplo, porque usted se va a medicarse para limpiarse el colon, por ejemplo, porque se va a someter a un procedimiento con su gastroenterólogo, son cosas muy diferentes. O sea, pero de manera natural, entre comillas, de un ser humano sano, que lo que quiere es quizá hacer cierto equilibrio, hacer algunos cambios, no tiene que sacrificar la parte del organismo en ese sentido. Basado a la otra pregunta, que es sobre la parte de la ingesta de pescado, o sea, ya esos casos debiera verse de manera individual para ver si es alérgico, qué es lo que le produce en su organismo, pero hay otras fuentes de que usted pueda adquirir la grasa saludable que proporciona algunos tipos de pescado, la parte incluso de las vitaminas. Usted puede entonces ingerirlo con otros grupos de alimentos que también son muy buenos y saludables en ese aspecto. O sea, si usted no va a ingerir, por ejemplo, del salmón, que va a tener entonces grasa sana, o sea, insaturada, entonces usted puede buscar otra fuente de carnes magras, como puede ser, por ejemplo, una carne de pavo, ¿verdad? Sin piel, la misma del pollo. De que quiere buscar vitamina D y no tiene ningún tipo de problema con parte de colesterol, triglicéridos y todo eso, entonces usted puede ingerir el huevo completo y tiene fuente de vitamina D, coger un poco de sol, etcétera, en ese aspecto. Puedo poner algunos ejemplos, pero habría que hacer algo más preciso, de casos particulares, para poder dar una opinión más acabada. Bernard Guava, le estoy abriendo el micrófono ya. Saludos, saludos, buenas noches, felicitando al doctor por su excelente ponencia. Yo quisiera preguntarle, con relación a una dieta o recomendación que a una amiga le funcionó, luego la siguió recomendando y le ha funcionado a varias personas. Yo soy medio renuente al control como tan drástico de los alimentos, como a comer solamente de que la dieta, para mí hasta la palabra dieta es hasta dañina, en el sentido de que no programar al cuerpo así, porque después el desarreglo es peor. Pero hay una dieta
que se puede encontrar en internet que se llama dieta basada en el tipo de sangre, que dependiendo del tipo de sangre que usted tenga, le pueden hacer daño ciertos alimentos, daño en el sentido de generarle obesidad o de generarle cualquier incluso alergia, enfermedades y cosas así, dificultarle la pérdida de peso. Y otros alimentos no, pero veo que también la observé y veo que también es un poquito rigurosa. Y quisiera saber su opinión si usted conoce sobre ello. Bueno, realmente vamos al mismo punto de lo que expliqué. Yo estoy de acuerdo también contigo. No podemos llevar una alimentación restrictiva. No es lo ideal. Por eso yo decía incluso la parte de flexibilidad, de uno darse su pequeño gustico, ¿verdad? Y en ese aspecto, o sea, no tengo mucho conocimiento de ese tipo de recomendaciones que dan basado al tipo sanguíneo, pero en términos generales, lo que sí puedo precisarle es que hay muchos procesos o planes desde el punto de vista normal de la sociedad, de comercialización, de quizá patentizar algo en particular, pero según tú decías de que esa persona, eso mismo lo recomendaba más para adelante, era otro de los hábitos, de los malos hábitos que yo mencionaba, de que cada caso es individual. Probablemente a ella le funcionó por alguna razón X, sea porque la misma compatibilidad que haya dado la recomendación por su tipo sanguíneo, pero eso no quiere dejar dicho que a otra persona, aún tenga el mismo tipo de sangre que ella, le vaya a funcionar adecuadamente sin afectarle su salud. ¿Qué quiero dejar dicho con eso? Tú puedes bajar de peso. Tú solo puedes tomar una decisión, bajar una dieta por internet, como muy bien tú dices que aparece en internet. La puedes llevar, aún inclusive sin asesoramiento de un profesional como tal, y puedes bajar de peso. Tú no estás viendo lo que está ocurriendo internamente en tu organismo. No se te va a reflejar de una vez esas deficiencias de esos micronutrientes que tú provocaste por alimentarte inadecuadamente al restringir ciertos tipos de alimentos que te iban a proporcionar esos nutrientes que tú necesitas para tener una buena metabolización diaria y un buen funcionamiento de tus diferentes órganos. Y más adelante, incluso se ha demostrado que al cabo de 10 años, por ejemplo, en el caso de personas que tienen abdomen de la cintura, por ejemplo, elevada, porque han ido aumentando de peso y principalmente nosotros los hombres, lo que se da es una obesidad abdominal. Entonces, en ese aspecto, tú te puedes sentir bien porque eres joven, pero al cabo de 10 años que tú lleves ese mismo estilo de vida, aparece y tú dices, ah, fue de la nada, debuté, te diagnosticaron diabético, o que ahora se me está elevando la presión y tú no quieres admitir que eres hipertenso y que te indique el internista el antihipertensivo, tú lo postergas. Entonces, no, yo voy a bajar de peso y todo eso, pero ya el daño está. ¿Ocurrió alguna otra tipo de enfermedad clínica? Me fui a la parte del tema que estábamos mencionando grueso hoy, de sobrepeso, obesidad, etcétera. Pero hay otro tipo de deficiencia que te conllevan a ti que tú tengas alguna otra enfermedad carencial, ¿verdad? Desde el punto de vista inclusive hematológico, que pueda entonces llegar a una anemia importante, que pueda llegar a desarrollar algún otro tipo de variante de distorsión hematológica y que tú entonces tengas una enfermedad compleja en ese sentido. Y así sucesivamente en las diferentes otras áreas clínicas por deficiencia de algo que nosotros no vemos, porque no vemos los micronutrientes. De hecho, ni siquiera en la práctica diaria médica no se miden todos regularmente. Eso es una odisea para que a un paciente le puedan cubrir una vitamina C, una vitamina D, perdón, que yo pueda indicar y que el seguro no se lo cubre y cuesta $2,000 pesos, por ejemplo.
hacerle una vitamina D. Y en la gran mayoría de los pacientes salen, por ejemplo, ahora en esta sala, yo vi que habían conectado alrededor de 80 y algo. Veo que hay menos ahora. Siempre en la discusión se van saliendo, Bruno, pero es normal. Hay Sí, es normal. 64. De esos 64, yo estoy más que seguro que alrededor de 30 o 35 tienen algún grado de deficiencia de vitamina D si se la miden mañana de una vez. Entonces, ¿por qué? A pesar de que es un país protropical, la gran mayoría no cogemos sol. Y si cogemos un poquito de sol, no cogemos lo suficiente. Pero no estamos ingiriendo los diferentes tipos de grupos de alimentos que nos puedan proporcionar la vitamina D. Pero tampoco estamos suplementándolo adecuadamente, porque no hay conciencia de que yo no lo estoy ingiriendo. Entonces, es una diversidad que nosotros podemos quizá amanecer aquí hablando. Y por mí no hay problema porque yo vivo mi parte de nutricional. Eso, yo con los residentes son horas que se me van y con cualquier otra persona en ese sentido. No sé si Narciso está por ahí. El día pasado la charla estaba programada más o menos así ahí. Duramos casi 2 horas en la cooperativa de Altagracia. Pero es interesante de que se lleven el resumen de las conclusiones que le especifiqué. Si tenemos claro que alimentarme no es nutrirme, entonces para poder nutrirme, como nutrición es involuntaria y va a depender de lo que yo decida con lo que me voy a alimentar, entonces yo voy a crear conciencia, que fue el objetivo de esta charla, de yo adquirir los alimentos más saludables todos los días para yo poder tener una buena ingesta de alimentos adecuados para poder permitirle a mi organismo que haga su función de nutrir mis células. O sea, Bruno lo sabe, si no hay una buena alimentación tampoco no va a haber una conexión cognitiva, no va a haber un proceso de coherencia como estamos ahora hablando y disertando y durar horas aquí como lo hemos hecho y tener un nivel de pensamiento adecuado. O sea, es un con todo. Hay varias preguntas. El señor Sixto, después va Andrés Ausón, después de Sixto. Bueno, Sixto, antes de que me permita tomar un poquito de agua para escucharlo bien. Sí, claro que sí. Sí, doctor, y más a usted, doctor, con esas explicaciones. Gracias. Bien. Bueno, mi pregunta va relacionada con la que le hicieron anterior, con relación al tipo de sangre. Yo fui a donde un médico de medicina alternativa y me dijo que yo no podía comer marisco, carne de cerdo, yuca, papa, bueno, ni grano, que todo eso era tóxico para mí. Entonces yo estoy que no como eso casi, pero no sé, ahora como usted explicó, yo creo que eso no tiene que ver con el tipo de sangre. Por otro lado, en el día, ¿cuántos tipos de fruta uno puede comer y qué fruta usted recomienda comer en el día? ¿Comer? Tipo de frutas. Ajá, pero O sea, lo último, comer. ¿Qué tipo de fruta y cuántas veces al día se puede comer fruta? Lo que Más pasa o es menos. que creí escuchar, a ver, comer fruta en ayuna. O sea, no escuché bien esa parte. Bueno, yo no descarto, ni digo que realmente no sea cierto de que a través de medir, por eso dije antes de emitir mi opinión, que desconozco a profundidad el tema. Pero si realmente hay una evidencia de que a través del tipo sanguíneo suyo se evidencia que usted tenga algún tipo de alteración a un alimento específico por lo que proporciona, yo no puedo desmentirlo porque no lo sé. Ahora bien, usted menciona un conglomerado de grupos, o sea, de diferentes tipos de alimentos, o sea, tener una... Alexander, escúchame, Alexander. Hay un libro sobre eso, sobre el tipo de sangre y la alimentación, pero cae en el terreno un poco anecdótico. Yo no lo he leído, los gastroenterólogos lo han mencionado, de lo que tú comes por el tipo de sangre. Hay un libro sobre eso, pero no creo que tenga mucha base científica. Hay mucho de anecdótico y de... Sí, pero es lo que te digo. Yo no puedo descartar y ser absolutista. Yo estoy opinando basado a lo que humildemente los conocimientos que he adquirido ahora y reitero, no tengo ningún tipo de conflicto de interés y además
reitero, no conozco a profundidad cómo es que hacen esas mediciones y cómo es la correlación. Ahora bien, me parece, yéndonos a la fisiología normal humana, me parece como demasiado extremista o demasiada coincidencia de que a un mismo ser humano como a Sixto, ¿verdad? Tenga un rechazo del organismo a tantos alimentos, porque si mal no recuerdo mencionó como 5 o 6. O sea, entonces, me parece como un poco, ¿verdad? Habló de mariscos, granos, papa, ¿Me está legumbres. entendiendo? Entonces, cada uno de ellos proporcionan diferentes fuentes de nutrientes. Entonces, ¿qué va a comer? Porque él le está quitando eso, pero hay otros alimentos que aunque lo proporcionen en menor cantidad, entonces lo sigue comiendo. Ahora, lo interesante sería saber si esto se sentía con algún tipo de situación, de sintomatología cuando ingería alguno de esos alimentos. Entonces, habría que ver. Si vuelve y lo ingiere ahora, él ve algún cambio en su cuerpo, realmente, que él lo siente que es algo diferente. O sea, no podemos verlo como algo absolutista. Muy bien. O sea, permíteme responder la otra pregunta, Bruno, sino que sobre la parte de las frutas, eso no importa, Sisto. Lo ideal es que usted la coma variada, pero el tipo de fruta que usted quiera y que coma, o sea, es mejor que usted comer bollería, como yo mencionaba ahorita, industrializada, que usted la fuente de hidrato de carbono simple, de esa manera usted la ingiere y si la ingiera por esa fuente. Y que si es con toda y cáscara, mucho mejor para que adquiera también las fibras de ella. Ahora, hay que tener ciertos cuidados porque no tenemos el control de calidad. No todas las frutas, la gran mayoría de frutas que tenemos acceso a ella en los diferentes lugares donde se pueden comprar, no todas son orgánicas. Entonces, a veces uno tiene esa cierta restricción de poder comérselo quizá con toda y cáscara, como debiera hacer la parte de las frutas, por el tema de los pesticidas, insecticidas que utilizan. O sea, esas son las únicas prevenciones que debemos de tener. Andrés tiene la palabra. Ok. Buenas noches. Alexander, primero felicitarte por ser tan ducho en lo que expone. Una ponencia buenísima. Estoy aquí porque me interesa mucho la alimentación. Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo todavía no he encontrado nada que me haya hecho daño. Yo como de todo. Yo he comido desde grillo en Manila hasta gusano ¿cómo se llama? En el sur, en el cono sur, en una degustación de vinos y quesos. Y no me ha hecho daño nada. Yo como de todo sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Hace un tiempo me estaba enflaqueciendo de una manera abismal. Incluso los muchachos estuvieron aquí cuando eso. Me comenzaron unas palpitaciones, mucha sudoración, y en un momento determinado, pues, caí en el hospital, porque me hicieron varios estudios. Dentro de ellos me hicieron el estudio del corazón, determinaron que estaba bien, no tenía absolutamente nada. Me determinaron que yo tenía hipertiroidismo. Tenía la enfermedad de Grave. Ok, me vieron unos endocrinólogos, me medicaron y por sugerencia de otro endocrinólogo que no era quien me estaba atendiendo, me dijo, mira, el secreto de la vida no es dejar de comer, es balancear lo que tú comes, es tener un equilibrio, lo mismo que tú estabas diciendo. Yo dejé los medicamentos completamente y volvió otra vez a sucederme lo mismo. Entonces fui donde un psiquiatra por recomendación de ese mismo endocrinólogo y el psiquiatra determinó que yo tenía un estrés tan grande que me afectaba
la tiroides, que nada de lo que yo estaba comiendo era lo que me estaba produciendo el hipertiroidismo. Bruno, le cerraste el teléfono a el micrófono a Alexander. Cuando pueda. Bueno, Ok. no, fue sin querer, seguro. Ok. Entonces. Gracias. Entonces, yo volví a comer de todo, normal como lo hacía antes, sin ningún tipo de problema. Lógicamente, como tú dices, balanceado. O sea, por ejemplo, aquí en casa, un buen día comemos salmón, pero mañana comemos pollo, pasado no comemos carne, sino que hacemos otras cosas. Un día hacemos un desarreglo, principalmente los sábados, hacemos una carnita a la brasa, un puerquito, esto, lo otro, pero nada en exceso. Pero después de eso, yo he notado que he subido bastante de peso y yo he seguido con mi mismo ritmo de vida. Lógicamente, tengo un descontrol, aunque lo tengo supuestamente controlado, la T3 y la T4, que son las hormonas que producen la tiroides, están en su perfecto estado, pero estoy subiendo de peso. Bien. ¿A qué le debo eso? Bueno, habría que verlo de manera particular sobre los diferentes alimentos que usted está ingiriendo. También la actividad física como anda. O sea, todo eso influye para entonces concluir o diagnosticar, mejor dicho, la parte del aumento de peso que usted ha tenido. Si ha sido solamente en estos meses de pandemia que usted está trancado y no está haciendo la actividad física adecuada, o qué es. O sea, si fue antes de eso, fue antes de la pandemia que aumentó de peso. Sí. Él te va a responder ahora. No quiero, déjame abrir el micrófono. Después se pone bravo Andrés Ausou. Sí, ya yo estoy esperando la respuesta y está haciendo que no. Que no puede hablar, porque tengo que darle Sí. paso a la doctora Tejada. Ahora sí. Breve, Andrés. Mira, Alexander, por ejemplo, con la pandemia yo no me he parado. Yo he hecho la vida normal de siempre porque no nos pararon. Yo soy trabajador esencial aquí en Nueva York. Yo vivo en los Estados Unidos. Okay. Y yo he seguido igual por completo. La única cosa que estoy viendo diferente es que yo nunca me he desayunado. Desde que tengo uso de razón. Jamás. Yo solamente tomo café. Al mediodía hago una comida muy liviana y en la noche hago una comida como la que tú viste, que acostumbro cuando están en esto, cenar aquí viendo. Una comida fuerte, carne, verdura y cereal, sea arroz, sea, qué sé yo, quinoa, lo que sea. Pero bien, habría que ver un poquito más en esencia. Yo tendría que tener un poquito más de información. Si tú quieres, a través del grupo, como está el número mío, que Bruno te lo mande directamente, entonces mi contacto, para que podamos conversar ya un poquito más personal y así entonces poder ayudarte y darte la respuesta más concreta, porque si no aquí, las preguntas que te haría, entonces sería un poquito más extenso. la doctora Javiera Tejada, hematóloga, le estoy abriendo el micrófono para que ella le dé a abrir, para que ella exprese su opinión. Bueno, ahí vamos a tener ayuda de mi amiga, mi querida, la experta en hematología. Ahí podría ayudar sobre lo que estábamos hablando ahorita de la parte de los grupos sanguíneos. Sí, buenas noches. Felicidades, doctor Luciano. Excelente exposición. No se oye. Revisa el micrófono de la computadora o celular. Aumentar el volumen, no se escucha. Aumentar el volumen del micrófono. Se le apagó. Ahí le di de nuevo. Adelante, Javiera. Sí, buenas noches. ¿Se escucha? Se oye muy bajito. Sube el volumen del celular o de la computadora. Buenas noches, ahí se escucha. Se oye mejorcito ahí, sí. Ok. Bueno, mis felicitaciones al doctor Luciano, excelente exposición.
Yo como hematóloga quiero aportar un poco sobre los grupos sanguíneos. Por ejemplo, yo soy A positivo, leí el libro de los grupos sanguíneos. Según los grupos sanguíneos, las personas A, y eso es algo real, dependemos de descendencia europea. Entonces, los grupos A tenemos menos tolerancia a las carnes rojas y mejor absorción y más, mejor para la dieta, los vegetales y carnes blancas, como el pescado, la carne de cerdo. Y según el libro de los grupos sanguíneos, aunque a mí me encanta la carne roja, entiendo que a veces cae pesada y sé que no debe ser parte de nuestra dieta como A positivo. Y apoyo grandemente al doctor Luciano. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Javiela, por el Sí. tremendo aporte. Un Vamos abrazo. a darle la oportunidad al señor Rafael López. Quedan 3 preguntas nada más. Rafael López, le estoy abriendo el micrófono. Rafael. Ajá, sí, aquí, copiando. Adelante, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Andrés, ¿todo bien? Doctor, yo quisiera hacerle 2 preguntas. La primera es, ¿qué hay de cierto en que tomar mucha agua hace daño? Por ejemplo, yo tomo 2 y 3 galones diarios de agua. Me dicen que no, que eso es malo para la salud, que esto y que lo otro. Yo tengo 343 libras, he bajado 27 libras en la cuarentena y sigo tomando la misma cantidad de agua. A veces la tomo más y me dicen que es malo. Y la otra pregunta es, una persona con colesterol alto y... ¿Qué más fue que me preguntó? Bueno, ¿qué tipo de dieta debe llevar una persona con colesterol alto? Gracias. Ah, y anemia. Bueno, en primer lugar, habría que ver por qué te dijeron eso y qué fuente fue la de no tomar agua. Realmente el cuerpo humano es un mayor porcentaje de agua. Entonces, yo te recomendaba ahorita que mínimo debe de ingerirse entre 1.5 a 2 litros de agua diariamente en términos normales, pero si estamos en temporada de calor, como lo hay ahora por lo menos aquí en República Dominicana, o un verano candente, entonces para evitar deshidratación tú tienes que ingerir agua, no solamente quizá directamente el agua, tú puedes obtener agua también de las frutas que son muy cítricas, porque hay personas que no toleran mucho el sabor del agua per se, y entonces hay que, en buen dominicano, como que hay que bautizarla también, ¿verdad? Tú usar algunas hojitas o algunas frutas y echárselas al agua. Es algo muy pintoresco que muchas personas hacen cuando quieren realmente cumplir con la ingesta de agua. O sea, de la única forma que el agua te puede hacer daño y que se restrinja es si tú tienes alguna condición cardíaca, que realmente tú, tipo una insuficiencia cardíaca congestiva, que entonces la cantidad excesiva de líquido te va a descompensar, a afectar grandemente, entonces esa bomba cardíaca y puede llegar incluso a tener líquidos en los pulmones, o sea, desarrollar súbitamente un edema agudo del pulmón. Y en otras condiciones donde se debiera restringir el agua sería con alguna patología renal, o sea, tú tienes alguna enfermedad renal de alguna insuficiencia, que entonces el nefrólogo recomiende la restricción realmente hídrica y que no es absolutista, sino con una parte según el avance de la enfermedad. Después, en términos generales, en el caso tuyo con la parte ya de no sé tu estatura, pero
me imagino que está en un tipo de obesidad ya, si no mórbida, por lo menos grado 3 casi, grado 2 casi en la misma 3, mórbida, pero te conviene ingerir suficiente agua si tú tienes una vida activa, haciendo también tus ejercicios adicionales para poder seguir bajando de peso, porque entonces si tú bajas de peso, no tomas suficiente agua, no, el organismo no va a eliminar esos desechos que están quedando por las calorías que tú estás quemando que tiene en exceso. Entonces, Alexander, a ajá. veces hay personas también que tienen mucha sed cuando tienen problemas con el azúcar, diabetes. Sí, ya eso. Da mucho deseo de beber agua, habría que ver esa parte, pero él se preocupa. Lo más que puede hacer, A eso yo iba, Bruno, también, que la otra condición, porque me estaba yendo a la parte del sobrepeso obesidad, que evidentemente es obesidad en la parte de él, pero para saber el grado, tendría que saber su estatura, el si tamaño, una gente, pero si él una no persona, mencionó. escúchame, si una persona bebe mucha agua, lo más que va a hacer en un principio es orinar mucho, ¿verdad? Pero si es excesiva la cantidad de agua que bebe, ya hay que investigar. Puede haber problemas con la diabetes insípida, la vasopresina, la hormona antidiurética, el problema con el sodio y intoxicación hídrica, en algunos casos, tú ves. Eso es correcto, gracias por el aporte. Entonces, ya con esa te concluimos esa primera pregunta, porque de 2 tú hiciste 3. La otra, la segunda no la recuerdo la última, que era la parte de la anemia, pero eso hay que ver la parte de alimentación y si realmente esa anemia, ¿qué tipo de anemia es? Si es realmente carencial por el tipo de alimentación que tú llevas. Ya eso habría que evaluarlo. Ahí como mi amiga Javiela, que es hematóloga, entonces ya ahí podría identificarse claramente y manejarse en conjunto. La segunda pregunta no recuerdo. El señor Oscar Regalado, ya estamos en fase final de la conferencia y de la parte de preguntas y respuestas. Oscar. Sí, saludo a todos, buenas noches. Buenas noches. Tengo 2 preguntas. La primera es que recientemente me hice un análisis y me salió que tengo el colesterol HDL bajo. No sé qué significa eso. Y la otra pregunta sería, ¿por qué el azúcar, cuando consumo azúcar, mayormente dulce, me da sueño? Bueno. Bien. Bueno, creo que Rafael era de eso mismo que estaba hablando, de la parte del colesterol. Entonces, pero a lo inverso. En el caso de él, según, si no mal recuerdo, era la segunda pregunta que quedó en el aire. Entonces, evidentemente, como él está en un estado de obesidad, tiene ese desequilibrio graso, porque tiene un exceso de grasa, ¿verdad? Entonces, probablemente la razón de que tenga el colesterol o los triglicéridos altos también sea por esa parte de ese exceso. Igual como decía Bruno, que hay que investigar si el exceso de ingesta de agua es porque le da mucha sed seguido, y si por demás entonces también coincide con tener mucha diuresis y ir a orinar mucho, eso ya te está dando prácticamente un cuadro de diagnóstico de diabetes. En la parte de Oscar, entonces, probablemente Oscar, según veo la imagen tuya, tú tienes una contextura delgada. Entonces, hay que ver la alimentación que tú llevas. Todo va a depender de eso. O sea, si tú te estás ingiriendo muy poca fuente de grasa saludable, si tú no tienes, por ejemplo, un aporte adecuado de omega 3 para poder tener ese colesterol bueno en niveles óptimos, entonces tiene que estar bajo. Entonces, porque esos son una fuente que tú decías que no es. Que no sabía qué es. Esas son una de las variantes del colesterol, porque hay un colesterol total, hay un colesterol HDL, que tú has escuchado que le dicen
malo, ¿verdad? Y que puede provocar un sinnúmero de infartos, etcétera, cardíacos. Y el HDL, que es entonces el colesterol bueno. Nosotros debemos de mantener un equilibrio, tener en niveles normales ambos. Y de tener alguno alto, es mejor tener el colesterol HDL, que es el sano, el bueno, y entonces el LDL, mejor entonces bajo, ¿verdad? Eso, no sé si con eso respondo tu pregunta. Hay una pregunta, Luciano, de un doctor, amigo tuyo, que le escribió ahí en el chat, que habla de que él nunca ha podido desayunar porque cuando se levanta no tiene hambre y no quiere saber de lo que comer. A esa hora él le tiene aversión a la comida y habla de que come... Pero el amigo mío, ¿eres tú o quién es? No, yo no. Yo desayuno, yo tengo que comer a esa hora. ¿Pero qué doctor amigo mío es? Él lo escribió ahí, Robert Vidó, neurocirujano. Ah, ok. Es que no quería decir nombre. Un Pero abrazo. él tuvo que salir. Él te pregunta que por qué hay gente que no le da hambre en la mañana y comen al mediodía, y por qué hay gente gorda, obesa, que dice que no come mucho y está gordísimo. Esa es la última pregunta. Muy interesante, por cierto. Pero creo que la más sencilla de responder. Me explico. Número uno, ninguno de nosotros, ningún ser vivo, debe de comer porque le dé hambre. Ningún ser vivo debe de ingerir agua porque le dé sed. Entonces, si yo sé que para tener la suficiente energía y mantener mis órganos de mi cuerpo saludable, necesito darle aporte, tanto como fuente energética como fuente estructural, como habían hablado. Porque si yo no ingiero proteínas adecuadas, que viene de las diferentes fuentes como hablamos, no es solamente de las carnes, y ya eso se habló. Aquel que no come carne por alguna condición específica, entonces tiene que buscar las otras fuentes proteicas, porque deben de ingerir proteínas. Entonces, si no ingiero proteína, ¿cómo se me estructura? Porque las proteínas son las que forman nuestros músculos. Entonces, yo no tendría masa muscular adecuada, y la masa muscular está en todos los sitios, porque el corazón es un músculo también. Entonces, si yo no tengo una buena estructura con que la forma las proteínas, entonces yo voy a tener hasta deficiencia hasta de que mi corazón bombee adecuadamente. Si yo no tengo los músculos adecuados a nivel de cada costilla, o sea, intercostales, yo no voy a poder respirar adecuadamente. O sea, miren qué complejo es el asunto, pero tan maravilloso la funcionalidad del organismo humano. Entonces, con eso respondo de que nosotros no debemos dejar de desayunar porque no me dé hambre. Es que yo sé que debo de comer, ya hoy aprendimos de que debemos de ingerir esas comidas principales básicas, llámese desayuno, almuerzo y cena, y que por lo menos yo debo de merendar 1 o 2 veces si estoy sano. En el caso de un paciente diabético con tratamiento, ya es otra condición diferente, que se recomienda incluso de manera prácticamente obligatoria que utilice una merienda nocturna. ¿Para qué? Para que ese paciente no haga una hipoglicemia mientras esté durmiendo, porque quizá entonces como la cantidad de insulina o el hipoglucemiante, o sea, la pastilla que utilice para controlar la glicemia, y probablemente le pusieron una dosis de noche, y él no ingirió suficientes fuentes de hidrato de carbono en la cena y no volvió a comer durante todas esas horas, puede pasar un evento de una hipoglicemia súbita y el paciente fallece. Yo lo encontré sudoroso y eso, y entonces cuando ya lo iba a sacar para la clínica, doctor, entonces pidió el conocimiento, pero llegó muerto a la emergencia, o si la ambulancia fue a buscarlo, entonces lo encontró de esa manera. Entonces la otra era sobre la obesidad, Bruno, recuérdame. Bruno. Sí, que hay personas que dicen que no comen y están gordos. Y yo no como tanto, no sé qué es lo que me engorda. Yo sé que hay un componente psicológico. Sí y no. Sí y no. Es una de las más frecuentes.
de lo que dicen algunos pacientes. ¿Qué impera eso? Va a depender la cantidad, porque si a esta hora son las 9:46 de la noche, tú te comes todo lo que debiste comerte en el día entero, tú no más estás haciendo una sola comida, pero no necesariamente que sea grandes cantidades, sino es que tú estás cenando con unas papas fritas y un pollo frito, ¿verdad? Y adicional tú tienes entonces un vaso de jugo que tú fue con azúcar, ¿verdad? Pero tú vas para la cama, después que cenes. Sí. ¿Tú ves? Entonces, si tú dices, pues yo no desayuno y no ceno, ¿qué otra opción? Yo nada más tengo una sola comida al día, doctor. Ok, pero ¿qué es lo que tú comes al mediodía? Entonces, dependiendo qué sea lo que come esos tipos de alimentos que entonces te puedan proporcionar mucha grasa y mucha caloría por fuente de los mismos grasa y azúcares, entonces tú la vas a tener. ¿Qué hace el organismo? Que el exceso de ello, igual lo que, como mencioné sobre la ingesta de alcohol, voy a poner otro ejemplo ya para terminar con ese, pero ¿qué hace el organismo? Que ese exceso que no va a utilizar, lo almacena, porque no es proporcional lo que ingirió en ese momento en una sola sentada con las calorías que el organismo va a quemar en las próximas horas laborales que va a tener. Por poner un ejemplo, si tuvo esa comida solamente, o sea, esa comida principal en el almuerzo. Es similar a lo que pasa con la ingesta de alcohol. Ustedes recordarán que de una forma u otra, algunos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, fuimos a una fiestecita por ahí, a una discoteca o algo, y después terminamos a las 2 de la mañana o 3 de la mañana y fuimos a uno de esos comedores, de esos restaurantes de 24 horas, y entonces, porque nos dio hambre, pero nosotros salimos cenados de nuestra casa a las 8 o 9 de la noche y la fiesta se ponía buena a partir de las 10 o 12 de la noche, ¿verdad? Entonces, nosotros no fuimos sin hambre, pero nos tomamos un par de tragos y eso, y aunque nosotros digamos, bueno, voy a entrar al restaurante X, y yo lo que pida es una ensalada con una carne, suponiendo unos vegetales hervidos con pechuga a la plancha, por poner un ejemplo. Tú vas a saciar un hambre que verdaderamente no la tienes. Lo que pasa es que al tú ingerir el alcohol, los alimentos las calorías que proporcionó la cena, al cabo de 1 hora o 2, empezar a tomar ya alcohol, los alimentos que ya estaban, los nutrientes que ya estaban ya libres en el torrente sanguíneo para poder hacer su función y darte energía, al tú darle alcohol, como es una caloría hueca, entonces asume el organismo más el alcohol como fuente energética para mantenerte en vigilia, y entonces el resto de lo que tú habías ingerido se almacena. Pero por demás, tú vuelves y tienes otra comida en la madrugada. Entonces, aunque fuera la ensalada o los vegetales hervidos con la pechuga de pollo a la plancha, lo que va a hacer es que tú te vas a sentir saciado. Esa famosa hambre de que tú tenías, que es una pseudohambre, le llamaría yo, por el efecto de uno de los efectos del alcohol. Entonces, ¿qué pasa? Eso se va a almacenar. De ahí tú vas a llevar la novia o quien sea con quien andaba en ese momento, o con la esposa, si andaba con la esposa, y de ahí es para la casa y a dormir. Tú no vas a quemar energía, pero tú tienes en el torrente sanguíneo todavía ese alcohol vigente. Entonces, todo eso es la energía que proporciona la cena que comiste nuevamente de la pechuga de pollo con los vegetales, se va a almacenar. Entonces, sigue bajo el efecto de la parte del alcohol, como mencionaba. Entonces, esas son parte de las razones de que a veces cuando nosotros no nos damos cuenta en nuestros hábitos, no nos expresamos así, de que es que yo nada más como una sola vez al día, yo nada más como 2 veces y como de a poquito. Pero probablemente otra opción es que tú comes una sola vez al día fuerte, pero tú no estás mencionando que tú bebes 5 veces café al día y es que a cada taza de café tú le echas 2 y 3 tazas de cucharada de azúcar, por ejemplo. O que adicionar a eso también le echa cremora. Y la cremora no viene sola, viene con una serie de aditivos que también entonces algunas te proporcionan, otras no, de fuentes de azúcares. Entonces es un conglomerado que hay que individualizarse y investigar a profundidad cada caso, y ahí entonces uno puede descubrir
sutilmente cuál es la historia alimentaria de esa persona. Y a la medida que uno conoce esa historia alimentaria, entonces uno puede identificar dónde que está el problema de que lo ha conllevado a su condición actual. Muy bien, doctor Alexander Luciano, nutriólogo clínico, quien ejerce en la Clínica Unión Médica del Norte, en la Torre C. Todos los que consultaron tienen las puertas abiertas para ir a consultar en su consultorio. Gracias a todos los médicos que han venido, que están presentes en esta conferencia de hoy. Y hemos terminado. Muchas gracias, Alexander. Todo esto es... Gracias a ti y todo a la tertulia. Esta conferencia estará en YouTube y yo te la hago pasar a ti para que tú la difundas a tus allegados, contactos, y estará en la página de la tertulia de YouTube, la tertulia Terturama. Así que le damos las gracias a todos por estar aquí y que pasen muy buenas noches. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Alexander. Gracias a ti y a todos los presentes.